El martes 12 de julio a las 7 de la mañana, hora de Río de Janeiro, los religiosos congregados para el 37 capítulo provincial han celebrado la Misa del Espíritu Santo, presidida por el prior general, Fray Miguel Ángel Hernández. El agustino Recoleto ha recordado el hacer del Espíritu Santo en la historia de la salvación, así como en la recolección agustiniana. Del mismo modo, ha contrapuesto el modo como se han logrado las grandes conquistas en la historia de la humanidad, que no han tenido que ver con el Espíritu Santo, sino con enfrentamientos, sangre y muerte. En cambio, el religioso ha manifestado que el modo de actuar de Dios es la presencia del Espíritu Santo. La marca registrada de Dios es el Espíritu Santo ha manifestado. Por ello ha exhortado a los religiosos a escuchar. Si queremos que este capítulo sea cosa de Dios, tenemos que ponernos a su escucha, estar atentos a sus insinuaciones, emociones y dejarnos mover por él, declaró. Igualmente ha recordado a los agustinos recoletos de la provincia Santo Tomás de Villanueva el sentido del capítulo y el espíritu que debe reinar en él. En la historia de la humanidad, todos los grandes cambios y avances que se van dando, en general, vienen precedidos de violencia, de enfrentamientos, derramamiento de sangre y de muerte. Por ejemplo, cómo se han conseguido que los trabajadores tengan sus derechos reconocidos y sus salarios más o menos dignos. Pues con luchas de trabajadores, con enfrentamiento con los poderes económicos y sus gobiernos, con violencia y con muerte. Cómo se ha conseguido, por ejemplo, que las mujeres tengan cada vez más protagonismo en la sociedad y que tengan sus derechos reconocidos, lo mismo. Cómo se ha conseguido que los negros tengan los mismos derechos que los blancos. Todos recordamos aquí alguna página de la historia, especialmente a Martin Luther King. Cómo se ha conseguido que los países se hayan emancipado y tengan hoy su independencia. En general no fue con diálogo y tratados, sino con luchas, con enfrentamientos y con muchas muertes. Esa es nuestra marca registrada. Es así que los hombres hacemos y resolvemos las cosas por la fuerza, con violencia, con muerte. Y lo que digo no es cosa de siglos pasados, que está pasando actualmente en el corazón de Europa, en pleno siglo XXI, entre Ucrania y Rusia. Muerte, desolación, destrucción, miseria. Es así que se va escribiendo los grandes capítulos de la historia de la humanidad. Pero Dios tiene otro modo de hacer las cosas. La marca registrada de Dios es el Espíritu Santo. Dios actúa a través del Espíritu Santo. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Cada salto de calidad en el desarrollo del plan divino, en la historia de la salvación, el protagonista es el Espíritu Santo. Lo vemos ya en los primeros versículos del Génesis, vemos que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor pairaba se dice en español también, ¿no? Aleteaba sobre el caos. El Espíritu transforma el caos en armonía y en orden. Probablemente en nuestra provincia también nos encontraremos algunas situaciones caóticas, encontraremos desajustes, desarmonía. No lo vamos a arreglar con recetas al modo humano, sino desde Dios, con la fuerza, el auxilio y la inspiración del Espíritu Santo.
Si pensamos en la forma como Dios entra en la historia y se hace presente a través de su Hijo Jesucristo, nos encontramos con que en la plenitud de los tiempos el Espíritu Santo se preparó una digna morada en las entrañas de María. La sombra del Espíritu Santo cubrió a María. Pero el Espíritu Santo no se detuvo únicamente en los inicios de la gestación de Jesús en el vientre de María. Fue el Espíritu Santo que condujo en todo momento la vida de Jesús. Lo llevó al desierto, lo llevó a Cafarnaúm, lo llevó al Jordán, lo llevó al templo. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido, me ha enviado. Todos recordamos ese texto del profeta Isaías, que Jesús se apropia y hace suyo. Esta palabra se cumple hoy en mí. Jesús será movido a fuerza de Espíritu Santo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿qué es lo que nos mueve a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer las cosas y tomar las decisiones que tomamos? ¿El Espíritu del Señor o el espíritu de la mundanidad, de la vida fácil, de la poca exigencia, el espíritu de la comodidad, del mínimo esfuerzo, el espíritu que me lleva a buscarme a mí mismo, mis necesidades, mi bienestar, el espíritu que no me haga salir de mí mismo? Ese no puede ser el espíritu que mueva los hilos de este capítulo. Si queremos que este capítulo sea cosa de Dios, tenemos que ponernos a su escucha, estar atentos a sus insinuaciones, emociones y dejarnos mover por Él. No estamos aquí para defender nada. Tal vez algunos hermanos a los que estáis representando te hayan dicho: vete a Río de Janeiro y defiende esto, lucha por lo otro, hay que conseguir esto. ¿Defender el qué? ¿Luchar por qué? Un capítulo no es un ejercicio de tira y afloja, es un acto de fe en el que todos nos ponemos a la escucha de la voz de Dios, que se manifiesta a través de la insuficiencia de todos nosotros, de los hermanos, también de los que no te caen simpáticos, también de los que no son de tu cuerda, porque Dios se siente cómodo en la diversidad. Ese es el hábitat de Dios, que a nadie se le ocurra apropiarse de Dios. Y siguiendo la trayectoria del actuar de Dios, todos sabemos cómo fueron también los orígenes de la Iglesia. Nuevamente el Espíritu Santo, aquellas lenguas de fuego, aquel viento, aquel barullo, llenó del Espíritu Santo a los apóstoles e hizo de ellos personas distintas. El miedo dio paso a la valentía. De estar encerrados pasaron a anunciar públicamente en plazas, templos y sinagogas que el Señor ha resucitado y está entre nosotros. San Juan no quiere que quede la menor duda de que el Espíritu Santo que recibieron en Pentecostés es el mismo que animó y guió a Jesús en su misión. Por eso el gesto de soplar, que indica que está compartiendo algo que Él posee. El Espíritu Santo se nos da para que continuemos la obra de Cristo en la tierra. No recibimos el Espíritu Santo para tener conforto, paz, sosiego, para ser iluminados por su luz y resolver nuestros problemas. El Espíritu Santo se nos da para continuar la obra de Cristo, para construir el reino de Dios y para salir a compartir lo que hemos visto y oído. También en los orígenes de la recolección aleteaba el Espíritu Santo, ¿lo recuerdan? Porque hay entre nosotros, o al menos puede haber, algunos tan amantes de la perfección y no queriendo poner obstáculos a la acción del Espíritu Santo, declaramos:
Nacimos allá en 1588 porque un grupo de hermanos no quiso resistirse al Espíritu Santo. Por lo tanto, podemos decir con toda propiedad que somos obra y fruto del Espíritu. Estos días hablaremos mucho de renovación, de revitalización. Tal vez tengamos ideas fabulosas, ojalá, pero que no sea al modo humano, porque la única renovación posible viene de lo alto, de la fuerza del Espíritu. Nos rompemos la cabeza buscando formas y maneras. El protagonista va a ser el acompañamiento, ¿verdad, Bruno? Pero todos sabemos que la renovación de la provincia viene de la renovación de los religiosos. Y la renovación de los religiosos viene de una vida en Dios y con Dios. La renovación viene de una vida de santidad. Un capítulo provincial es un ejercicio de escucha. Todos tenemos que escuchar a todos, porque todos podemos ser, si nos dejamos usar, canales de la gracia y de la acción de Dios. Dejemos que Dios nos use. Dejemos que Dios hable por nosotros. Permitamos que Dios nos utilice para manifestar su voluntad sobre nuestra provincia. Estemos atentos, no te dejes llevar por prejuicios o preconceptos. ¿Qué me puede decir a mí de interesante ese caray? Si lo conozco muy bien y sé de qué pie cojea. Un capítulo provincial es un acto de fe en Dios. Dios se sirve, y perdonen la expresión, de lo que no sirve para cumplir sus designios. No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Y dice San Agustín que esa gloria de Dios resplandece en lo más profundo de nuestras heridas más profundas. Un capítulo es también, además de un acto de fe, es un acto de esperanza. Y la esperanza necesita de la paciencia para crecer. La paciencia de saber que nosotros sembramos y que es imprescindible lanzar la semilla, pero el crecimiento solo lo da Dios. La esperanza, que dice el Papa Francisco, es lanzar el ancla a la otra orilla. Y un capítulo es también un acto de amor. Amor a una familia que nos lo ha dado todo y a la que le debemos buena parte de lo que somos y tenemos. Y ese amor tiene que hacerse gesto concreto y debe llevarnos a preguntarnos con seriedad qué necesita mi familia para servir más y mejor. Y no menos importante, qué puedo darle u ofrecerle yo a mi familia para que sea más significativa su presencia. Que el Señor nos conceda, por la intercesión de la Virgen María, la gracia de la docilidad para dejarnos llevar y conducir por la acción del Espíritu Santo y buscar lo mejor para nuestra provincia en este capítulo provincial. Que así sea. 37 capítulo provincial, Río de Janeiro, julio de 2022. Acompañar para revitalizar.